¿Qué es la ineficacia jurídica? La ineficacia jurídica es una sanción civil que afecta a los actos jurídicos en el plano de sus efectos. En virtud de ella, el acto puede no producir efectos, producirlos de manera inestable o producirlos solo de forma limitada respecto de determinadas personas. Así, por ejemplo, la nulidad priva al acto de una eficacia jurídica estable, mientras que la inoponibilidad impide que produzca efectos respecto de terceros. La ineficacia puede provenir de diversas causas, las que habitualmente se clasifican en intrínsecas y extrínsecas. Son causas intrínsecas de ineficacia aquellas que se encuentran en el propio acto desde el momento de su formación. En cambio, son causas extrínsecas aquellas que derivan de circunstancias externas o sobrevinientes que inciden en su eficacia. Entre las causas de ineficacia intrínseca suelen mencionarse la nulidad, la inexistencia y, eventualmente, el fracaso de la condición suspensiva o el cumplimiento de la condición resolutoria. Entre las causas de ineficacia extrínseca pueden mencionarse la caducidad, la inoponibilidad por falta de observancia de las medidas de publicidad y la resiliación, entre otras. En esta ocasión, nos concentraremos en las causas internas de ineficacia y, en particular, en la inexistencia y la nulidad. Para ordenar mejor el estudio, conviene tener presente una clasificación adicional propuesta por el profesor Víctor Vial del Río. En este contexto, el profesor Víctor Vial del Río propone otra clasificación de las causales de ineficacia. Las divide en tres categorías: ineficacia por omisión de un requisito esencial, ineficacia por omisión de un requisito de validez, y por último, la ineficacia de un acto jurídico válidamente formado, dentro de la cual sitúa los supuestos relativos a las condiciones, la inoponibilidad y la impugnabilidad de los actos. En el caso de la ineficacia por omisión de requisitos de existencia, la individualización misma del negocio resulta imposible, pues éste se encuentra afectado por una imperfección de tal entidad que impide reconocer en él un negocio jurídico determinado. En cambio, cuando en un acto se han omitido los requisitos que la ley exige para su validez, el acto produce efectos, pero subsiste el riesgo de que estos cesen una vez declarada la nulidad. Asimismo, existen hipótesis en las que actos que reúnen todos los requisitos de existencia y validez dejan posteriormente de producir efectos. Entre ellas pueden mencionarse el fracaso de la condición suspensiva, el cumplimiento de la condición resolutoria y la falta de observancia de ciertos requisitos que la ley exige para que el acto produzca efectos respecto de terceros. Por último, también hay casos en que la ineficacia deriva de la posibilidad de impugnar el acto. Así ocurre, por ejemplo, cuando los acreedores de un deudor insolvente pueden impugnar un acto de enajenación y solicitar su revocación. Los actos impugnables pueden definirse del siguiente modo: son aquellos actos que, aun reuniendo todos los requisitos de validez, pueden ser privados de sus efectos en virtud de una acción ejercida por las partes o por terceros, a causa de circunstancias extrínsecas, muchas veces sobrevinientes, a las que el ordenamiento jurídico atribuye relevancia. Antes de entrar en la discusión doctrinal sobre su reconocimiento, conviene precisar qué se entiende por inexistencia. El profesor Rodríguez Gres, quien no la concibe como una sanción civil, distingue dos tipos de inexistencia: la inexistencia propia y la inexistencia impropia.
La inexistencia propia la define como la consecuencia negativa que se sigue de la falta de los elementos esenciales instituidos por la ley para que el negocio jurídico surja a la vida del derecho. La inexistencia impropia, en cambio, es aquella que se presenta en los casos en que la ley ordena imperativamente que un negocio jurídico sea tenido por inexistente. Se produce este tipo de inexistencia cuando, de no mediar esa disposición legal, el negocio sancionado habría podido producir efectos. Otra forma de definir la inexistencia es la siguiente. La inexistencia es una forma de ineficacia jurídica que consiste en que el acto no alcanza siquiera a formarse, por faltar en él aquellos requisitos esenciales para su existencia. En cuanto a sus efectos, se sostiene que el acto inexistente no produce efecto alguno, aun sin declaración judicial. No puede sanearse por el transcurso del tiempo ni ratificarse. Solo puede alegarse por vía de excepción, y dicha alegación puede corresponder en principio a cualquier interesado. Precisado lo anterior, corresponde examinar la discusión central en esta materia. En Chile existe una antigua discusión doctrinal acerca de si la inexistencia tiene o no cabida como categoría autónoma de ineficacia dentro del ordenamiento jurídico chileno. Esta controversia enfrenta de manera clásica dos posiciones, la encabezada por Luis Claro Solar, que admite la inexistencia, y la sostenida por Arturo Alessandri Rodríguez, que la rechaza. Claro Solar afirma que, si falta una de las cosas esenciales para la existencia del acto jurídico, éste no puede existir ni producir efecto alguno. En sus términos, es la nada. Para Claro Solar, la sanción de inexistencia se encontraría recogida en diversas disposiciones del Código Civil. Entre ellas menciona el artículo 1444, conforme al cual, si falta alguna de las cosas esenciales al perfeccionamiento del contrato, éste no produce efecto alguno. El artículo 1701, que dispone que la falta de instrumento público en los actos o contratos en que la ley exige esa solemnidad, trae como consecuencia que se miren como no ejecutados o celebrados, aun cuando se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo cláusula penal, cláusula que tampoco produce efecto alguno, y el artículo 1809, que establece que, si no se conviene el precio, no hay compraventa. A ello añade otras disposiciones, como los artículos 1814, 2025 y 2055, que, a su juicio, muestran que la omisión de ciertos requisitos prescritos por la ley recibe una sanción de alcance más amplio que la nulidad. Frente a esta posición, Arturo Alessandri Rodríguez sostiene que la teoría de la inexistencia no tiene cabida en el derecho chileno, porque no ha sido acogida por el Código Civil. Según Alessandri, la máxima sanción de ineficacia que reconoce nuestro ordenamiento jurídico es la nulidad absoluta. Sus argumentos son, en síntesis, los siguientes. El Código Civil no reglamenta la inexistencia ni establece sus consecuencias. En cambio, el título 20 del libro 4 regula los efectos que produce la omisión de requisitos exigidos por la ley, tanto para la existencia como para la validez de los actos jurídicos. A ello agrega que el artículo 1682 del Código Civil sanciona con nulidad absoluta la omisión de los requisitos o formalidades que la ley prescribe para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a su naturaleza. Desde esta perspectiva,
La referencia legal a tales requisitos comprendería tanto aquellos que parte de la doctrina considera de existencia como aquellos exigidos para la validez. Esta tesis se vería reforzada, además, por el hecho de que el Código sanciona con nulidad absoluta los actos de los absolutamente incapaces. Si el legislador hubiera acogido la teoría de la inexistencia, concluye Alessandri, habría debido calificar esos actos como inexistentes, desde que en ellos faltaría la voluntad. Frente a lo anterior, Luis Claro Solar replica que el Código Civil chileno reglamenta la nulidad como un modo de extinguir las obligaciones, es decir, como una institución que opera respecto de obligaciones que presuponen un acto existente que les sirve de origen, por lo que la inexistencia aún tendría cabida. En segundo lugar, sostiene que el artículo 1681 señala que es nulo todo acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para su valor, refiriéndose el término valor a los requisitos de validez y no a los de existencia. Por último, también responde a uno de los argumentos más fuertes de Alessandri en los siguientes términos. La incapacidad absoluta o natural de los dementes, los impúberes y los sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito, proviene de su falta de discernimiento e imposibilidad de tener y manifestar una voluntad consciente. En el hecho, estas clases de personas no consienten en el acto o contrato que ejecutan o no pueden dar a conocer su verdadera voluntad, y podría decirse que falta en el acto o contrato el consentimiento y no puede perfeccionarse, pero como pueden aparentemente consentir, la ley expresamente declara que adolece de nulidad absoluta el acto o contrato de las personas absolutamente incapaces. Víctor Vial del Río sostiene una posición propia sobre esta materia. Señala que el Código sí distingue entre requisitos de existencia y requisitos de validez, distinción que puede apreciarse al examinar los artículos 1444 y 1681. Agrega que la sola ausencia de una mención expresa a la inexistencia no constituye argumento suficiente para negar su presencia en el ordenamiento jurídico. Más aún, afirma que en la Ley de Sociedades Anónimas existe una institución que presenta precisamente las características de la inexistencia, la llamada nulidad de pleno derecho, contemplada en el artículo 6A de ese cuerpo normativo. Precisado el debate sobre la inexistencia, corresponde pasar a una sanción de ineficacia cuya consagración en el Código Civil no ofrece discusión: la nulidad. La nulidad es la sanción que afecta a todo acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, atendida su especie y la calidad o estado de las partes. El Código Civil regula la nulidad como un modo de extinguir las obligaciones. Sin embargo, más precisamente, la nulidad recae sobre el acto que sirve de fuente a esas obligaciones, las que se extinguen como consecuencia de la invalidez del acto. El artículo 1681 del Código Civil distingue entre dos clases de nulidad: la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Ambas se diferencian por sus causales, por las personas legitimadas para alegarlas y por sus formas de saneamiento. No se distinguen, en cambio, por sus efectos. Además, existe un conjunto de principios comunes a ambas. Son de derecho estricto. No pueden renunciarse anticipadamente.
pueden hacerse valer en juicio tanto por vía de acción como por vía de excepción. Y cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovecha a las otras, conforme a lo señalado en el artículo 1690 del Código Civil. Hecho este encuadre general, corresponde comenzar con la nulidad absoluta. Esta clase de nulidad es la sanción que afecta a todo acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para su valor, atendida su especie. Sus causales se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 1682 del Código Civil: el objeto ilícito, la causa ilícita, la omisión de algún requisito o formalidad para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de los mismos y la incapacidad absoluta de alguna de las partes. A las anteriores se sumarían, para quienes no aceptan la teoría de la inexistencia, la falta de voluntad, la falta de objeto, la falta de causa, el error esencial y la falta de las solemnidades requeridas para la existencia de los actos jurídicos. Estas causales pueden ser invocadas por las siguientes personas identificadas en el artículo 1683 del Código Civil. Nos dice que puede y debe ser declarada por el juez de oficio cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Es importante señalar que el interés que debe tener esta persona debe ser pecuniario y actual, es decir, que debe existir al momento de solicitarse la nulidad. Puede pedir su declaración el Ministerio Público en interés de la moral o de la ley. Por último, en materia de nulidad absoluta, corresponde examinar su saneamiento. Conforme a lo señalado en el artículo 1683 del Código Civil, la nulidad absoluta solo puede sanearse por el transcurso de 10 años, contados desde la celebración del acto o contrato. Vencido ese plazo, la nulidad queda saneada por el paso del tiempo. La otra clase de nulidad es la nulidad relativa. La nulidad relativa o rescisión es la sanción que afecta a todo acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, atendida la calidad o estado de las partes. Como ya señalamos, uno de los elementos que distingue a la nulidad absoluta de la nulidad relativa son sus causales. El artículo 1682 del Código Civil se ocupa principalmente de las causales de nulidad absoluta, pero al mismo tiempo establece una regla general para identificar las causales de nulidad relativa. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Esta regla general comprende, entre otras, las siguientes hipótesis: los actos celebrados por relativamente incapaces, el error sustancial, el error en la calidad accidental, cuando esa calidad haya sido el principal motivo de una de las partes para contratar y ese motivo haya sido conocido por la otra, el error en la persona, en los casos en que sea relevante, la fuerza o violencia moral grave, injusta y determinante, el dolo determinante, la omisión de algún requisito o formalidad que la ley prescribe para el valor del acto en consideración a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o acuerdan, y, por último, la lesión en los casos expresamente previstos por la ley.
La segunda dimensión en que la nulidad relativa difiere de la nulidad absoluta dice relación con los legitimados activos para alegarla. El artículo 1684 del Código Civil indica quiénes pueden invocarla y, antes de ello, permite advertir quiénes no intervienen en este ámbito: el juez de oficio y el Ministerio Público de las Cortes de Apelaciones. La disposición señala que la nulidad relativa podrá alegarse por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios. Se trata, por tanto, de una fórmula amplia que exige determinar en cada caso quién es la persona protegida por la ley. ¿Qué situaciones comprende esta fórmula abierta? Comprende a la víctima de un vicio del consentimiento, al incapaz relativo que celebró el acto sin autorización de su representante legal, a la persona en consideración a cuya calidad o estado la ley exigió, para el valor del acto, el requisito o formalidad omitido, y a quien sufrió la lesión en aquellos casos en que la ley la sanciona con nulidad relativa. A todos ellos deben añadirse sus herederos y cesionarios. Uno de estos legitimados activos para alegar la nulidad relativa es el incapaz relativo, y respecto de él existe una regla especial contenida en el artículo 1685 del Código Civil. Este artículo dispone: si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar la nulidad. Sin embargo, la aserción de mayor edad o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad. En materia de legitimación para alegar la nulidad relativa, también existe una regla especial respecto de los herederos. El artículo 1691 del Código Civil señala que el plazo para pedir la rescisión dura 4 años. Agrega que este cuadrienio se cuenta, en caso de violencia, desde que ésta hubiere cesado, y, en caso de error o dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato. A continuación dispone: cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuatrienio desde el día en que haya cesado la incapacidad. A la regla anterior se suma lo señalado en el artículo 1692 del Código Civil, que señala que los herederos mayores de edad gozarán del cuadrienio entero si no hubiere principiado a correr, y gozará del residuo en caso contrario. A los herederos menores de edad empieza a correr el cuadrienio o su residuo desde que hubiere llegado a edad mayor. Pero en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad pasados 10 años desde la celebración del acto o contrato. Como puede advertirse, en el caso de la incapacidad, el cómputo del cuadrienio se relaciona con la capacidad del legitimado para alegar la nulidad. Si el incapaz que intervino en el acto permanece con vida, el plazo se cuenta desde que cesa su incapacidad. Si ha fallecido, sus herederos gozarán del tiempo restante, pero ese remanente comenzará a correr respecto de los herederos menores de edad desde que alcancen la mayoría de edad. Pasemos ahora al saneamiento de la nulidad relativa, que puede producirse por 2 vías: por el transcurso del tiempo y por la ratificación. Como acabamos de ver, el saneamiento por el paso del tiempo opera, en general, mediante el transcurso de 4 años, contados desde distintos momentos según el vicio que afecte al acto. Junto a ello, la nulidad relativa también puede sanearse por ratificación o confirmación, aunque el concepto de confirmación no es el que utiliza el Código.
resulta más preciso para describir el saneamiento voluntario de la nulidad relativa, ya que la ratificación aparece empleada en materias como el mandato y la compraventa. La confirmación es el acto jurídico unilateral por el cual la persona que tenía derecho a alegar la nulidad relativa renuncia a esa facultad, saneando así el vicio que afecta al acto o contrato rescindible. La confirmación que sanea la nulidad relativa puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se manifiesta en términos explícitos y directos la voluntad de renunciar a hacer valer la nulidad del acto. Es tácita cuando se cumple voluntariamente la obligación contraída, conforme lo señala el artículo 1695 del Código Civil. Para que el cumplimiento voluntario de la obligación derivada del acto nulo opere como confirmación, debe realizarse sin vicios de la voluntad y con conocimiento de la causal que daba lugar a la nulidad, pues solo en esa hipótesis puede reconocerse una verdadera renuncia al derecho de alegarla. Además, la confirmación debe emanar de una persona capaz, una vez cesado el vicio de nulidad relativa, y, si es expresa, debe otorgarse con las solemnidades del acto al que accede. Una vez examinadas las dos clases de nulidad, corresponde analizar sus efectos, que, como ya dijimos, son comunes a ambas. Estos efectos pueden estudiarse desde dos perspectivas, respecto de las partes y respecto de terceros. Los efectos respecto de las partes se encuentran establecidos en el artículo 1687 del Código Civil. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa lícita. En consecuencia, el efecto general de la nulidad consiste en otorgar a las partes el derecho a ser restituidas al estado en que se encontrarían si el acto o contrato nulo no hubiese existido. Este efecto solo se produce una vez pronunciada sentencia firme o ejecutoriada. Para explicar este efecto, suele distinguirse entre el caso en que las obligaciones derivadas del acto se encuentran pendientes y aquel en que ya han sido cumplidas. Si las obligaciones están pendientes, la nulidad provoca su extinción. Si ya han sido cumplidas, o si se trata de contratos reales en los que aún está pendiente la restitución, operan las llamadas restituciones recíprocas. Este esquema es útil para comprender la regla, aunque no agota toda su complejidad. Cuando proceden las restituciones recíprocas, las partes deben restituirse las cosas, sus frutos y compensar los deterioros o mejoras, de conformidad con las reglas a las que remite el propio sistema. Con todo, este efecto restitutorio reconoce importantes limitaciones. No tiene derecho a ser restituido al estado anterior quien haya dado o pagado a sabiendas por un objeto o causa ilícita. Esa persona no puede pedir la restitución, aun cuando sí puede verse obligada a restituir. Tampoco opera plenamente este efecto respecto del poseedor de buena fe en relación con los frutos, pues éste solo debe restituirlos desde la contestación de la demanda. Del mismo modo, quien contrató con un incapaz no tiene derecho a ser restituido por lo que gastó o pagó en virtud del contrato, salvo que pruebe que el incapaz se ha hecho más rico con ello. Se entiende que el incapaz se ha hecho más rico, por ejemplo, cuando conserva la cosa o cuando ésta le ha sido necesaria.
También puede mencionarse como hipótesis en que este efecto no opera plenamente aquella en que las cosas pagadas en razón de las obligaciones han sido adquiridas por prescripción adquisitiva. Precisados los efectos de la nulidad entre las partes, corresponde examinar ahora sus efectos respecto de terceros. Este efecto se encuentra previsto en el artículo 1689 del Código Civil, que dispone: la nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales. Esta acción reivindicatoria puede dirigirse contra terceros poseedores, sean de buena o de mala fe. ¿Cuáles son las excepciones legales a las que alude el artículo? En primer lugar, no puede ejercerse esta acción contra quien ha adquirido el dominio del bien por prescripción adquisitiva. Tampoco puede ejercerse respecto del comprador, cuya obligación de restituir deriva de la nulidad relativa por lesión enorme cuando éste se acoge a su derecho de completar el precio.